La época victoriana es una de las etapas históricas más romantizadas actualmente. Los vestidos extravagantes, los avances tecnológicos y el romanticismo y misterio a menudo asociados con esta época solo la hacen más atractiva a ojos de la sociedad actual. A ello se le suman las películas ambientadas en aquella etapa, como la de los hermanos Holmes, Jane Eyre o Mujercitas, que aunque ocurren en Estados Unidos, incluyen muchas características victorianas. Sin embargo, detrás de toda esta estética y progreso se esconde una era muy oscura de Inglaterra. Así que, dicho esto, hablemos de la época victoriana. La época victoriana es el periodo transcurrido en Reino Unido desde 1937 hasta 1901. Su nombre proviene de la monarca que reinaba en ese momento, Victoria I. Antes de entrar en detalles, creo que es importante decir que este periodo se caracteriza por un auge de la revolución industrial, gran esplendor del Imperio Británico, muchas transformaciones sociales y por ser una época de oro tanto para la cultura como para las artes. En un principio suena bastante bien, pero recordemos que ninguna época en la historia era tan bonita como la cuentan. Quiero hablar de varias cosas en este vídeo, pero creo que voy a empezar por una de las más icónicas en este periodo, la moda. Aunque es cierto que al final de esta era la ropa comenzó a ser más práctica, la realidad es que al principio las prendas eran bastante incómodas y además eran dañinas para la salud. Las mujeres debían lucir un torso largo y delgado, enfatizado por caderas anchas, por lo que utilizaban corsés muy ajustados que se extendían desde el abdomen hacia las caderas. También solían utilizar crinolinas, estructuras que servían para dar volumen y movimiento a la falda. Estas dos piezas eran dos básicos para cualquier mujer de clase alta o media, y la verdad es que iban monísimas, pero el utilizarlos a muchas de ellas les costó la vida. Esto se debe a que el corsé generaba problemas como el desplazamiento y daño de los órganos, dificultades respiratorias que causaban desmayos, problemas digestivos, daño en la estructura ósea y problemas reproductivos como abortos espontáneos o un mal desarrollo del útero. También es cierto que esto no siempre ocurría y que muchas veces se han exagerado sus efectos negativos. Había mujeres que lo utilizaban de forma práctica y con moderación, pero eso no quita que podía generar problemas si se ajustaba demasiado o si se utilizaba desde una edad muy temprana. En resumen, no hay que demonizarlo, pero tampoco hay que idealizarlo. Respecto a las crinolinas, a pesar de dar más movilidad y libertad, se incendiaban con mucha facilidad y miles de mujeres victorianas murieron a causa de ello. Uno de los ejemplos más famosos son las medio hermanas del escritor Oscar Wilde, que justamente fallecieron por la razón que os acabo de explicar. Pero esto no se queda aquí. Algo muy importante es que el ideal femenino de la época era una mujer pálida, de aspecto enfermizo y frágil. Es por ello que muchas de ellas utilizaban las típicas sombrillas. Esto se debe a que el bronceado se asociaba con las clases más bajas, que pasaban muchas horas trabajando en el campo y por ello se les pegaba el sol. Por ende, como tener la piel blanca era sinónimo de alta cuna, muchas mujeres victorianas utilizaban polvos faciales que contenían ingredientes como el arsénico. Es cierto que durante esta época se buscaba una estética más natural, pero normalmente se utilizaban estos polvos para resaltar aún más el pálido. También había productos para los labios de las mejillas que contenían sulfuro de mercurio o plomo. Y algo muy utilizado para embellecer los ojos era la belladona, que los dilataba y se supone que daba una mirada más romántica. Sin embargo, esta era altamente peligrosa y podía provocar ceguera, parálisis y, si era mal administrada, incluso la muerte. Esta moda de verse tan pálida y débil no solo llevó a la utilización de productos tóxicos, sino también a romantizar la propia tuberculosis, tanto así que llegó a apodarse la enfermedad romántica. Esto se daba porque las víctimas empezaban a tener una piel más pálida, una cintura más pequeña y unos labios y una mejilla enrojecidas por las fiebres prolongadas, cumpliendo así con el ideal de belleza de aquella época. De hecho, muchos artistas utilizaron como musa a estas mujeres enfermas. Así que sí, casi que podemos afirmar que durante la época victoriana se idealizó la muerte. Respecto a los hombres, tampoco podemos decir que sus ropas eran especialmente cómodas. Los pertenecientes a clase alta y media solían llevar muchas capas, lo que era incómodo a la hora de moverse. Los cuellos que utilizaban eran rígidos y en muchos casos provocaban restricciones en el flujo sanguíneo que llevaban a la asfixia. Por último, productos tóxicos como el arsénico o el mercurio se utilizaban para fabricar los tintes de la ropa y los sombreros, lo que a largo plazo podía crear problemas de salud. La moda de la época victoriana es muy estética y tiene bastante sentido que la gente la traiga, ya que contacta un poco con nuestra moda actual, que parece ser mucho más minimalista y relajada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mantener las apariencias conllevaba un gran riesgo de salud y que, después de todo, esta moda estaba profundamente ligada con una moral clasista y los prejuicios de la época. Ahora, dejando de lado el tema de la moda, pasemos a otra de las cosas más destacables de esta época, su literatura. De aquí salen escritores tan importantes como Charles Dickens, Oscar Wilde, las hermanas Emily y Charlotte Brontë y Bram Stoker. Si no os suenan estos nombres, tal vez os suenen su obra, como por ejemplo Oliver Twist, El retrato de Dorian Gray, Jane Eyre, que sí, fue Charlotte Brontë la que escribió la novela en la que luego se basó la película, Cumbres borrascosas y el mismísimo Drácula. Durante la época victoriana, las novelas fueron las protagonistas. Estas se caracterizaban por ser muy largas y densas y tener un estilo muy cuidado, además de una gran variedad de géneros, como por ejemplo el gótico, el romántico, la novela policíaca, la de fantasía y un largo etcétera. Sin embargo, tal vez lo más destacable de la literatura de la época era el surrealismo,
ya que muchos autores intentaron representar en su obra esos problemas sociales y hacer una crítica a los cambios que hubo en la sociedad debido a la revolución industrial. Desde luego que el escritor que mejor supo retratar esto fue Charles Dickens, y no hay mejor ejemplo de ello que Oliver Twist. Esta obra narra la vida de Oliver Twist, un niño huérfano que termina perdido en los bajos fondos londinenses en una lucha por sobrevivir en la Inglaterra victoriana. Esta novela es considerada como una de las más importantes dentro de la literatura universal, no solo por ser pionera en su campo, sino también por ser una de las primeras en alzar la voz contra las desigualdades, la pobreza, la explotación infantil, las injusticias sociales y la corrupción de aquella época. Esto me lleva directamente al siguiente punto, la revolución industrial. La revolución industrial es el proceso de cambio de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la fabricación de maquinaria que comenzó en Gran Bretaña y que posteriormente se extendió al resto del mundo. Esto obviamente también llevó a grandes cambios sociales, culturales y económicos, como por ejemplo el crecimiento de las ciudades, la aparición de nuevas clases sociales, el desarrollo del capitalismo y también la creación del sistema fabril, que es justamente de lo que yo voy a hablar ahora. No quiero daros mucho a chapa con esto, así que voy a intentar explicarlo de la forma más fácil posible. El sistema fabril fue el primer método que sacó a los trabajadores de la producción en sus hogares o en pequeños talleres para juntarlos en grandes fábricas donde cada uno se especializaba en un trabajo en concreto y a su vez disponían de máquinas para no hacerlo todo de forma manual. Si os suena el Fordismo, pensad que es más o menos lo mismo, pero sin haber introducido todavía la producción en cadena. Esto le permitía a los empresarios crear economías de escala, donde podían producir de una forma mayor y constante, pero con un coste más bajo, por lo que pudieron abaratar los precios. Este aumento de producción también favoreció a la urbanización, ya que mucha gente emigró desde el campo a la ciudad con el fin de encontrar un nuevo empleo. Y a su vez, esto también produjo una serie de avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas infraestructuras en estos nuevos destinos. Gracias a todo esto, la burguesía industrial, una nueva clase social caracterizada por ser dueña de los medios de producción, se pudo permitir llevar una vida bastante ostentosa. Ellos son los que vestían esos trajes y esos vestidos tan lujosos como incómodos, y sus únicas preocupaciones se limitaban a tener una buena educación, enseñar su riqueza y ascender socialmente. Sin embargo, pronto empezaron a tener problemas debido a la formación de protestas, huelgas y sindicatos. Y es que, aunque es cierto que los salarios reales y el consumo aumentó durante la revolución industrial, lo cierto es que estos seguían siendo insuficientes para paliar las duras condiciones a las que el proletariado estaba sometido. Hombres, mujeres y niños tenían largas jornadas de hasta 14 horas diarias, realizaban trabajos exigentes y a menudo las condiciones en las que estaban eran sucias y peligrosas, lo que en muchos casos llevaba a enfermedades o la muerte. Muchos artistas quisieron representar en su obra cómo era el caos que se vivía en las fábricas, como por ejemplo Adolf Mendel, que plasmó el trabajo fabril en su obra La Fundición. Los barrios en los que vivían los obreros también tenían condiciones muy precarias. Las casas eran pequeñas y lo común es que varias familias compartiesen la misma. Además, debido a la demanda de vivienda, los alquileres se dispararon y se empezaron a crear calles y casas de muy mala calidad. A esto se le suma la carencia de servicios públicos como el alcantarillado o las infecciones transmitidas por los alimentos debido a la manipulación y las malas condiciones de conservación en almacenes y tiendas. La mala higiene y nutrición sumada a las precarias condiciones laborales y de vivienda hizo que la esperanza de vida en los barrios obreros, incluso a la altura de sus propios habitantes, se desmoronase, cosa que por supuesto no afectó a la burguesía, que podía permitirse si vivía en zonas mucho menos dosificadas y comprar alimentos y agua que estuviesen limpios y en un mejor estado. Como siempre ocurre, la clase obrera era la más numerosa, ocupando el 85% de la población, mientras que el 15% y el 1% correspondían a la clase media y alta respectivamente. Así que sí, si ahora mismo pudiéramos teletransportarnos a la era victoriana, lo más probable es que terminásemos explotados en una fábrica y comiendo una barra de pan mozo al día. De todo esto es lo que hablan obras como La situación de la clase obrera en Inglaterra, Mary Barton o David Copperfield, entre otras muchas, ya que no solo Dickens se preocupaba de mostrar la realidad. Ahora las leemos como pasatiempo o como forma de culturizarnos, pero creo que es importante pararse a pensar las barbaridades que estos autores han tenido que ver y vivir para poder retratar todo esto en su obra. En resumen, es cierto que la época victoriana no ha sido la peor de las eras del Reino Unido. Es cierto que los aspectos económicos y tecnológicos se vieron condensados por un mejor comercio, transporte y avance industrial, dando lugar a inventos como el teléfono, el barco de vapor y el telégrafo Morse. El problema es que socialmente esta época deja mucho que desear, sobre todo si formabas parte del proletariado o eras mujer. O ambas. En fin, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que hay un montón de cosas más que hablar de esta era, pero es que es imposible profundizar en todo, aunque no niego que en un futuro haga un vídeo hablando sobre algo en concreto. Pero en fin, ahora mismo lo único que puedo deciros es que nos vemos muy pronto. Chao, chao.